Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos bienvenidos a esta transmisión del día martes, en el cual vamos a continuar escuchando los acontecimientos que sucedieron en esta última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y para eso vamos a orar. Acompáñenme con una oración. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos por este día, Padre. Gracias porque tú nos permites continuar escuchando tu palabra, porque tú nos permites seguir recordando aquellos acontecimientos de gran importancia, cómo es que se libró esta guerra, Padre Celestial, y definitivamente sabemos y tenemos la certeza de que ha salido victorioso. Te damos las gracias, Padre, porque también tú nos permites seguir recordando y estar en comunión nuevamente dentro de esta semana, Padre, y te rogamos que seas tú quien hable a nuestra mente, a nuestro corazón, que seas tú quien se manifieste en nuestras vidas y que también tú nos permitas guardar tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. En tu santo y bendito nombre te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, como ya lo hemos venido platicando a lo largo de estos días, como se nos predicó justamente el día domingo, de cómo se ha librado, cómo se libró justamente esta batalla entre Cristo y el anticristo, cómo es que la entrada triunfal justamente es un desafío directo ante el anticristo. Y también podemos ver y podemos darnos cuenta que a lo largo de diferentes acontecimientos vemos cómo el anticristo contraataca contra esa entrada triunfal. Vemos cómo es que con el uso de diferentes artimañas trata de atacar justamente a Jesús. Trata de atacar y de oponerse al ministerio y a los acontecimientos que se estaban llevando a lo largo de esta semana. El anticristo se manifiesta en diferentes momentos. Y justamente podemos observar en las diferentes narraciones de los evangelios cómo es que se va manifestando, cómo es que va haciendo uso de los deseos, de los intereses de aquellos que eran los principales y los sacerdotes, y cómo es que los guardaban en su corazón justamente oponiéndose a Jesús. Podemos ver cómo es que hacen uso de diferentes artimañas, cómo es que hacen uso incluso de las personas que estaban cercanas a Jesús, cómo es que el anticristo utiliza eso para hacer su contraataque. Y bueno, como lo hemos venido mencionando justamente en estos días, vamos a ver también las 7 palabras del anticristo. El día de ayer se nos ha expuesto de las 2 primeras, pero el día de hoy vamos a continuar con las siguientes 3. Y la primera es la palabra falsa, que podemos verla justamente en Mateo 26, capítulos 33 al 35, que dice de la siguiente manera: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche,
antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Con la ayuda de los evangelios, podemos ver a lo largo de los diferentes episodios que nos van narrando, cómo es que se va formando la escena completa. Gracias a lo que cada autor registró en los 4 evangelios, podemos ir armando como un rompecabezas y darnos cuenta de la escena completa que estaba sucediendo justamente en este momento. Realmente podemos ver cómo es que Jesús trata de preparar a sus discípulos, cómo es que unos capítulos antes Jesús habla con ellos, unos versículos antes Jesús justamente trata de prepararles y advertirles lo que está por venir. Sin duda sus discípulos en este momento probablemente aún no entendían la dimensión y todo lo que estaba a punto de acontecer. Aunque estaban al lado de Jesús, tal vez no podían darse cuenta de lo que venía por delante. Y sin duda Jesús los insta y les pide, les recomienda nuevamente que estén preparados ante la prueba que se avecina. Uno de los capítulos más conocidos justamente en estos acontecimientos es la negación de Pedro. ¿Cómo es que Pedro niega a Jesús? Y justamente en estos versículos que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que Pedro le dice, yo no te voy a negar. Aun cuando todos se escandalicen, aun cuando todos se aparten de ti, yo no te voy a negar. Justamente podemos ver los diferentes acontecimientos, cómo es que momentos antes de estas palabras, Lucas nos relata en su capítulo 22 que los discípulos tuvieron una discusión en la cual ellos se preguntaban quién sería el mayor de los discípulos. Jesús les dice y les responde que no se tienen que preocupar por eso, que no se tienen que preocupar por quién es el mayor, sino más bien que aprendan de lo que han venido viviendo a lo largo de estos años con Jesús. Lo importante no era ser el mayor, no tenía que importarles quién fuera el mayor, sino que dentro del ministerio y el tiempo que estuvieron con Jesús, que aprendieran a servir como Jesús lo estaba haciendo. Y momentos después, justamente momentos después, Jesús les dice, en esto que va a pasar, ustedes se van a apartar de mí. Y me gustaría justamente que hiciéramos este contraste, porque instantes antes tienen una discusión de quién es el mayor, pero momentos después Jesús les dice, ustedes se van a apartar de mí, me van a dejar solo, como el pastor que es herido y sus ovejas corren por todos lados, así va a pasar. Y aún en ese momento Pedro le vuelve a decir, aunque todos te dejen, yo no me voy a apartar de ti. Y podemos ver justamente cómo es que, aun cuando Pedro menciona esas palabras, los apóstoles restantes le repiten. Dice el versículo 35, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando hablamos de la palabra falsa, cuando hablamos cómo es que justamente el anticristo se movió justamente dentro de las personas que estaban más allegadas a Jesús, podemos darnos cuenta justamente que las palabras que ellos dijeron, justamente eran palabras que solo salían de su boca, pero sus acciones demostraban todo lo contrario, porque Jesús sabía que le iban a dejar solo. Jesús sabía que aunque en intención tal vez ellos estaban dispuestos a morir por Jesús, en el momento difícil, en el momento crucial, en el momento de la prueba, ellos iban sin duda a negar a Jesús. Sin duda se iban a apartar de Él. Y justamente cuando vemos el relato de la aprehensión de Jesús, cuando vemos el momento
en el que le toman preso, la palabra es específica y dice, y todos huyeron. Y todos los discípulos que estaban con Jesús, le dejaron. Y es en este momento justamente cuando hablamos de aquella palabra falsa que sale de nuestra boca, pero que con nuestros actos decimos todo lo contrario. Es el momento en el que justamente, en ese momento en el que Jesús les dice que todos se van a apartar, definitivamente fue un momento de tensión. Un momento en el que probablemente se respiraba una atmósfera de duda e incertidumbre. Momentos antes, cuando Jesús les dice que alguien le va a entregar, todos se hicieron la pregunta, ¿acaso seré yo? La duda estaba dentro de los discípulos. La duda se estaba mostrando dentro de sus discípulos. Y sin duda, esta situación de decir, yo nunca te dejaré, era una palabra que no podría ser cumplida. Porque en el momento difícil, en el momento de prueba, los discípulos le dejaron. Ellos justamente habían pronunciado estas palabras falsas, en las cuales probablemente tenían la intención, pero sus acciones dijeron lo contrario. Y sin duda la prueba que venía no iba a ser fácil. Los acontecimientos que sucedieron no fueron nada sencillos. Y probablemente nosotros no nos encontramos en esa misma situación. Pero así como a los discípulos, Jesús les hace la recomendación en el versículo 41 de Mateo 26 y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Al hablar de la tentación, no habla justamente de que sean tentados, sino que en el momento de la prueba, ellos puedan permanecer firmes. Hermano, amigo que nos escuchas, velad y orad, porque en el momento que venga la prueba, pidamos justamente que podamos soportarla y que podamos continuar adelante y que nuestra palabra no sea falsa, que nuestra palabra no diga algo y nuestras acciones digan lo contrario, sino por el contrario, que nuestra palabra sea firme y constante y que no nos apartemos de nuestro pastor. Cuarta palabra, la palabra traicionera. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 48 y 49, dice de la siguiente manera: y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Justamente Jesús y su ministerio se veía para aquellos principales sacerdotes, para aquellos que estaban en el poder, en el templo, justamente se veía como un revolucionario, aquel que venía a derrocar ese privilegio que ellos tenían. Y justamente Jesús, a través de su ministerio, pone en evidencia la corrupción de todos aquellos encargados que estaban moviendo los hilos con la intención de juzgarle. Si bien ese no era el propósito del ministerio de Jesús, pero ellos mismos destapan lo que estaba en su corazón y lo que era importante para ellos. Los principales y los sacerdotes se sentían amenazados y era necesario terminar con esta revuelta. Como se nos mencionó justamente el día domingo, a lo largo de esta época, de esta temporada, Roma era quien ejercía el poder justamente. Y a lo largo de este tiempo ya se habían levantado diferentes movimientos, tratando de derrocar el poder que estaba en curso. Y justamente al ver que Jesús había entrado triunfalmente, que había entrado y que mucha multitud le había seguido, tenía la intención sin duda de terminar con esto. El anticristo se mueve justamente en el corazón de estas personas, en el corazón de aquellos que estaban dispuestos y preparados para sacar las armas y luchar contra Jesús. En estos versículos justamente de Mateo 26, en el arresto de Jesús,
nos menciona que los guardas del templo fueron enviados y que ellos estaban listos. Ellos estaban dispuestos a sacar la espada porque probablemente sabían que vendría una lucha. Sin embargo, observamos cómo es que el anticristo se movía y cómo es que las acciones de Jesús les hacen decir que Él no pondrá resistencia. Era imposible para ellos reconocer que Él era el Hijo de Dios. Era imposible para ellos justamente saber lo que estaban haciendo en ese momento. Ellos estaban escuchando aquello que el mundo les ofrecía, aquella riqueza, aquel poder que el mundo en ese momento les estaba ofreciendo. Y sin duda rechazaron la palabra de Cristo y adoptaron la palabra del mundo. Cuando hablamos justamente de Judas, sin duda nos referimos a aquel acto de traición tan famoso que se ve reflejado en esta porción de la Escritura. El beso que le da a Judas era un beso en un sentido de afecto, en un sentido de honor. Un beso que solamente se le daba a la familia, a los amigos más cercanos, incluso de discípulo a maestro. Este beso de traición, estas palabras de traición que Judas menciona en este momento, sin duda es un acto totalmente de hipocresía. Cuando Judas besa a nuestro Señor Jesucristo y utiliza la palabra salve, que era comúnmente usada como un saludo o como una despedida, que podría ser traducido el día de hoy como un hola o como que estés bien. Sin duda nos da una mención de esta traición que Judas estaba haciendo en este momento. Momentos antes, Jesús les había dicho a sus discípulos que lo iban a dejar solo. Ahora en este momento, Judas le entrega a aquellos guardias. Sin duda estas palabras de traición nos habla y nos da una clara mención de cómo es que el anticristo se movió dentro de las personas que estaban cercanas a Jesús. Cómo es que el corazón de Judas es inclinado a codicia, esperando encontrar mejor un beneficio para él y así entregar a Jesús. Judas había estado con ellos, sin embargo no era de ellos. Y en esos momentos podemos comprender justamente la angustia que los versículos anteriores nos muestran, la angustia de Jesús, primero porque sus otros discípulos habían dicho una palabra falsa, y ahora sabiendo que era el momento en el que había sido entregado. Podemos entender justamente cómo es que Jesús, momentos antes en su oración, Él mencionaba que su alma estaba triste por aquello que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, Jesús sabía que aun cuando estos acontecimientos se venían dando, era necesario que se cumpliesen para que la Escritura se cumpliera en todo momento. En esos momentos oscuros, justamente en el monte del Getsemaní, en la oscuridad de la noche, Judas se acerca y le besa para que fuera reconocido y para que pudieran aprenderlo. En esos momentos oscuros y difíciles, era necesario que Jesús pasara esa copa para redención de tus pecados y de mis pecados. La palabra de traición estuvo presente justamente con Jesús. La palabra de traición estuvo presente en ese momento. Y podemos ver justamente cómo es que el anticristo a través de estas acciones pretende contraatacar al ministerio y a la misión que Jesús tenía en este punto. La quinta palabra nos habla de la palabra cruel. Mateo 26, 67 y 68 dice así: Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La narración justamente para este momento nos menciona que Cristo ya había sido aprehendido. Lo habían llevado ante el sacerdote Caifás y este había buscado falso testimonio contra Jesús. Había buscado falso testimonio para tener una justificación por haber sido aprehendido. Y aun cuando no encontraban los argumentos sólidos para juzgarle, aun cuando se les pagó a diferentes personas para que hablaran en contra de Jesús, aún
Así no podían encontrar culpa en él, hasta que le preguntan: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Definitivamente en estos momentos podemos observar cómo es que el anticristo hace uso de todas estas personas que estaban presentes. Cómo es que el anticristo quería herir e intentaba mostrar que podía continuar en la guerra. Que Jesús ya había que Jesús ya había establecido su entrada triunfal y que él podía contraatacar. Necesitaba hacer movimientos para defenderse y hacer uso de aquellos que le negaban a Jesús como Cristo. Buscaban inculparle. Y justamente podemos hacer ver cómo es que no solamente con palabras, sino que también buscaban ofenderle, buscaban golpearle, gritarle, burlarse de Jesús, abofetearle y escupirle. Querían mostrar justamente con este contraataque que Jesús había sido aprendido. Que Jesús, aún con su entrada triunfal, el anticristo podía mover los corazones de los demás y que ahora en este momento estaba capturado, estaba siendo golpeado y ofendido. El anticristo quería mostrar su fuerza a través de esos acontecimientos. A diferencia de Jesús, que predicaba la paz, el servicio y el amor. El anticristo podía ser cruel, despiadado y traicionero. Podría ser falso y mostrar que aún en todo eso habían dejado solo a Jesús. Pero aún con todos esos acontecimientos y con todo ese contraataque, con todo lo que había en los corazones de los sacerdotes, de los guardias, de aquellos que le golpeaban y le escupían, aun cuando el anticristo intentaba con su aguijón vencer a Jesús, podemos estar tranquilos el día de hoy porque sabemos que ante esta guerra espiritual, Cristo es el victorioso. Él ha vencido al anticristo y tenemos la absoluta confianza de que Cristo salió vencedor. Muchos le inculparon, se burlaron y le escupieron. Y hasta el día de hoy, muchos tienen esa actitud de burla y de desprecio hacia Jesús, hacia reconocerle a Él como el único camino hacia el Padre. Pero damos las gracias de que el día de hoy a nosotros nos ha permitido conocerle a Él como el Hijo, como el Cristo, como el único camino hacia el Padre y que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Primera de Juan 4 dice, sí: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y al espíritu del error. Hermanos, justamente en este contraataque que el anticristo intentó dar, podemos observar diferentes acontecimientos de cómo es que se fue moviendo a lo largo de las personas, cómo es que quería mostrar que estaba dentro de la guerra. Sin embargo, sabemos que Cristo ha sido victorioso. El día domingo se nos incitaba justamente a tener cuidado, a estar justamente en comunión con Dios, no permitiendo que nosotros demos esta palabra falsa, que nosotros no declaremos con nuestra boca solamente que Cristo es nuestro Señor, sino que nuestras palabras, nuestro corazón, nuestra mente y nuestros actos estén enfocados justamente en mostrar que Cristo es Dios, que Él vino a morir por tus pecados y por mis pecados, que estemos firmes ante la prueba y que no nos decaigamos ante las circunstancias difíciles, que nuestra palabra sea concisa y que no vayamos por la palabra falsa, sino que venga acompañada de nuestras acciones y que permanezcamos justamente en comunión y en oración con Dios. Que nos dé esta dirección ante la prueba y que como los discípulos no nos permita
apartarnos de Jesús en el momento difícil. Si aún no conoces de Dios o por algún motivo estuviste apartado en algún momento, el día de hoy es momento de escuchar su voz y regresar a Él. Sin duda, en esta guerra que se libró, fue una guerra que fue invisible y que probablemente no muchos pudieron ser partícipe visiblemente de ella. Sin embargo, el día de hoy nos habla y nos hace esa invitación porque sabemos que Cristo ha salido victorioso. Jesús murió por nuestros pecados, pero también resucitó y hoy está sentada a la diestra de Dios Padre para darnos salvación a ti y a mí. Lo único que tienes que hacer es creer en Él, creer que Él es el Cristo y que Él vino a morir por nuestros pecados. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Y así como esa guerra se ha librado en aquel momento, se sigue librando en este momento. Pero sabemos y tenemos la certeza de que solamente a través de Jesús podemos encontrar la salvación. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te damos por este día, por esta oportunidad que tú nos permites de recordar y reflexionar en tu palabra. Te rogamos que seas tú quien nos permita guardarla, que seas tú quien nos permita reflexionar a través de ella y que, Padre, tú nos des justamente la guía y la dirección ante la prueba que estemos soportando. Que seas tú quien nos guíe y que, como a los discípulos, no nos permitas apartarnos de ti, no nos permitas escandalizarnos y tampoco nos permitas negar tu nombre, sino por el contrario, que tú nos permitas y nos guíes cada día a predicar tu evangelio, hablar de ti en cada momento, que no podamos en nuestro corazón guardar estas buenas nuevas de salvación que tú nos has hecho conocer en este momento. Te rogamos que nos permitas seguir, continuar hablando de tu nombre, Padre, que nos permitas seguir predicando que tú eres el Cristo, que enviaste a Cristo a morir por nuestros pecados. Y Padre Celestial, si también alguien está escuchando esta palabra y aún no te conoce, Padre, te rogamos que tengas misericordia de él y que tú le permitas acercarse a ti, Padre. Te rogamos que seas tú en la vida de cada uno de nosotros y así como saliste victorioso en aquella guerra, que tú también te manifiestes en nuestras vidas en todo momento. En tu santo y bendito nombre te lo rogamos.